Bueno, segundo bloque, Eli. Nos vamos a la ciudad de La Plata. Nos vamos a la ciudad. ¿El viento nos lleva hasta Otra La vez. Plata? Sí, el viento viene del oeste, pero vamos a hacer una pequeña Vamos curvita y y llegamos. vamos a aterrizar allá en La Plata, porque el Observatorio de La Plata tiene un museo de astronomía, y vamos a entrevistar a su director, Sixto Jiménez Benítez, y vamos a preguntarle, entre otras cosas, cuántos museos de astronomía hay en la República Argentina. Buenas tardes, Sixto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Qué Buenas decís? tardes, profesor. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, aquí en La Plata. Sixto, ¿cuántos museos de astronomía hay en la Argentina? Mira, hasta donde yo conozco, 3. Ajá, ¿Sí? En La Plata, en sí. Córdoba y en San Juan. Ah, bueno, coincidente con los observatorios principales. Así es. Así es, muy bien. Sixto, ya es la segunda o tercera, no, creo que es la segunda vez que te Conversamos entrevistamos. con él. Sí, Y sí. la vez pasada estábamos hablando de astronomía cultural, y yo no me acuerdo si hablamos también de etnoastronomía, pero lo primero que te voy a preguntar es, ¿hay alguna diferencia? Y si la hay, ¿cuál es la diferencia entre la etnoastronomía y la astronomía cultural? Eh, no es que haya una diferencia, la etnoastronomía es una rama Es una rama, ok. de la astronomía cultural. La astronomía cultural está conformada por varias áreas que antes se conocían por separado, por ejemplo, la arqueoastronomía, Ujú. o la etnoastronomía o la historia de astronomía. Ahora todas estas subáreas están bajo la denominación de astronomía cultural o astronomía en la cultura. Ujú. Muy bien, y la actividad del Museo de La Plata, obviamente, además de las orientaciones propias de los museos y más en el observatorio, digamos, está incluida en lo que podríamos llamar astronomía cultural En el Museo del Observatorio, del observatorio, sí, perdón. Sí. eh, digamos, la astronomía cultural se mete un poco en el observatorio a partir de que es mi tema de investigación, Ajá, ¿sí? Eh, por ejemplo, el Museo del Observatorio posee una pieza de meteorito de campo del cielo ujú, por nuestro trabajo en Chaco, por ejemplo, que tuvimos contacto con distintos museos de Chaco y en particular el Museo del Sudoeste Chaqueño en Charata, y con este contacto obtuvimos el préstamo de un meteorito. Este ajá. meteorito es muy importante para los mocovíes, por ejemplo, y tal vez la relación viene por ahí, pero directamente el Museo del Observatorio no tiene un área de astronomía cultural. Hacemos cosas con astronomía cultural en función de que es mi trabajo de investigación. Muy bien. ¿Por qué para los mocovíes este meteorito o estos meteoritos eran importantes? Bueno, porque los mocovíes tienen una relación con los meteoritos que es muy importante, porque el meteorito es un objeto que cae del cielo Sí. y el cielo es un ámbito de poder para los mocovíes, y el Ajá. meteorito de alguna forma transmite suerte, Ah, suerte en dos sentidos. Eh, Alguna potencia del cielo elige a una persona para que encuentre el meteorito. Entonces esa es su primera forma de suerte. Y la segunda es que, como es un objeto poderoso, transmite suerte, riqueza. los mocovíes, entonces, o digamos, ellos mismos, sus ancestros, reconocían el origen, Cósmico. llamémosle celestial, Ah, de los meteoritos. Sí, ahí hay que hacer una pequeña salvedad, digamos, para muchos grupos aborígenes, la atmósfera y lo que nosotros llamamos cielo, Ah, espacio, ¿sí? No tenía diferencia. qué ¿Mm? interesante. O sea, un fenómeno, lo que nosotros llamamos un fenómeno meteorológico, era un Ujú. fenómeno celeste. ¿Mm? Ajá, El granizo era un fenómeno celeste, un ujú, arco iris era un fenómeno celeste, ajá, porque el cielo comenzaba donde terminaban los árboles. ah, Entonces, esa división, esas discusiones que tal vez se tenía en Europa en algún momento de si estos objetos eran de la atmósfera o eran objetos que venían de fuera de la atmósfera, en muchos grupos americanos y otros grupos esa discusión no existe, porque el cielo es un todo, ajá. ¿no? Entonces,
esta cuestión de que vengan del cielo, vienen del cielo, un meteorito viene del cielo como viene del cielo el granizo. Ajá. Interesante. Entonces, sí, ¿De qué forma los mocovíes materializaban esta admiración o esta importancia que le otorgaban a los meteoritos? ¿Los bueno, guardaban, sí, básicamente como objetos de poder, Ajá. y como te decía recién, como una persona tenía que ser elegida para poder encontrar un meteorito, quien encuentra un meteorito tiene un objeto que le da suerte. Lo interesante es que solo le sirve a él. No como se puede una vender, cábala, como un... no se puede vender, no se Claro. puede robar Como es porque un talismán. Como un talismán. la persona ha sido elegida. Ajá. Sí, es un objeto de poder Ha que fue sido elegido. bendecida por el cielo, de alguna manera. Digamos, viene del cielo, el cielo es un lugar donde habitan poderosos, entonces Sí. algún poderoso se lo envía. Qué interesante esto de que estuviera claro de que no sirve atesorarlo si no es quien lo encontró, ¿no? O sea, Exactamente, decía a quién le tocaba. no había una justificación para el robo porque al ladrón no le servía. Ni para el comercio. Claro. Claro. Sin Entonces, embargo, en los meteoritos que se han encontrado en Santa Fe, Casilda, en San Javier o en distintas, es como que son demandados por algunos espacios o han desaparecido. Está hablando con una santafesina, creo que algo hemos escuchado o sabemos de que, por ejemplo, desde el observatorio, uno de los... astrónomos que trabaja en esta línea también procurando de que sean devueltos a su lugar de origen, el profesor Coglan en Santa Fe, uno de los que siempre promueve de que sean devueltos porque hay gente que se los lleva. claro, sí. No, bueno, para el resto de la sociedad occidental y demás, hay un comercio de meteoritos impresionante. El meteorito de Campo del Cielo se vende, uno tiene que entrar a internet y se va a dar cuenta que se vende. Lo que yo estoy comentando son las ideas de los actuales aborígenes y de sus antepasados, su relación con estas masas meteóricas, lo que no quiere decir que hoy haya un comercio muy grande de meteoritos en todo el mundo. Qué loco. ¿Los mocovíes tenían agricultura o No, cazadores-recolectores? básicamente antiguamente eran cazadores-recolectores, Sí. hoy su economía estaba obviamente, basada en trabajar como peones de campo y en algunos casos cultivar un poco la tierra. Ajá. Y entonces su relación, ¿vos pensás que su relación con el cielo era fuerte? ¿Reconocían estrellas? ¿Tenían...? Sí, tenían y tienen, porque una de las cosas importantes de nuestros grupos aborígenes y sus ideas es que no hay que considerarlas como reliquias del pasado. Ajá, ¿sí? Ha habido continuidades, ha habido obviamente rupturas con algunas ideas, pero continuidades con otras, y nuestro trabajo de campo, que no tiene muchos años, todavía encuentra un conocimiento astronómico bastante rico. Los mocovíes tenían lo que nosotros llamamos, para diferenciarla a las constelaciones occidentales, solemos usar el término asterismo. Claro. Entonces tienen distintos asterismos, representaciones de seres poderosos en el cielo. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, las Pléyades, ¿sí? Nuestras Pléyades son un antepasado, un abuelo, que marca, junto con lo que ellos llaman la vuelta al sol. El sol todos los días en la salida en el horizonte se va desplazando y más o menos alrededor de junio llega a su extremo norte. En esa época también las Pléyades vuelven a aparecer en su desaparición anual. En algún momento tal vez comentaron que no todas las estrellas del cielo se ven en las mismas épocas, y las Pléyades tienen una desaparición, no se ven por un tiempo y reaparecen alrededor de junio. Entonces este antepasado marca la reaparición de este antepasado junto con la vuelta del sol, marca el comienzo del año mocoví. Mira. Por lo menos el año tradicional mocoví, estas ideas fueron cambiando a lo largo del tiempo. Entonces las Pléyades, por ejemplo, son el antepasado. Después, en el cielo hay muchos asterismos que están asociados a relatos. Por ejemplo,
hay un relato donde los mocovíes tenían problemas con un ser que los estaba devorando. Este ser tiene forma de serpiente, en realidad es multiforme, parece de muchas formas, y una de ellas es un gran ñandú. Entonces los mocovíes, preocupados con que este ser los estaba devorando, tratan de cazarlo. Para eso un antepasado poderoso lo empieza a perseguir con otras personas, lo persiguen por todo el mundo, y este ñandú, para escapar, sube al cielo. Y se transforma, los relatos son varios, pero en uno de los relatos se transforma en lo que para nosotros es la Cruz del Sur. Claro. Y en algunos relatos este ser es perseguido por perros de los mocovíes, y Alfa y Beta del Centauro son los perros que persiguen constantemente al ñandú. Muy bueno, muy lindo esto. ¿Tiene algunos puntos en común con otros pueblos originarios? Sí, por ejemplo, en algunos casos la figura del ñandú es una figura que siempre aparece en muchos asterismos americanos. Sí. Bueno, y así el cielo mocoví está poblado de distintos seres. Por ejemplo, Corona borealis es un cerco donde un ser poderoso guarda su ganado. Un corral, digamos. Exactamente, un corral. Y bueno, después está el asterismo de la Virgen, ¿sí? Hay dos representaciones de la Virgen. Uno está en la zona de Tauro y otra está en la zona de Sagitario. ¿La Virgen cristiana o la doncella virgen? No, la Virgen cristiana. Esto nos muestra cómo ha habido reinterpretaciones de distintas constelaciones. Lo importante es que el cielo mocoví está poblado de seres femeninos. Interesante. Hay una relación entre la idea de abundancia, la idea de procrear, el poder, ¿sí? Y lo femenino está siempre presente en el cielo como poderoso. ¿Y eso se traducía también en un realce de lo femenino entre las poblaciones mocovíes? Bueno, toda esta relación es bastante compleja. En algunos casos no, porque digamos, como lo femenino está muy cerca de lo poderoso, en algunos aspectos había que evitar que ese poder se manifieste, digamos. ¿Sí? No había que empoderar tanto. Es más o menos. Entonces había a la mujer, digamos, de alguna manera, como podía manifestarse de forma muy poderosa, de alguna manera había que amansarla. Caramba. ¿Sí? Porque como son seres que vinieron del cielo, porque en los mitos mocovíes en la tierra no había mujeres, vinieron del cielo. En algún momento los mocovíes procuraron que no vuelvan a subir y las trataron de dejar en la tierra. Pero son seres que limitan con el poder. Sixto, ¿qué te motivó? Nosotros pensando siempre a Astrolabio, nuestro programa semanal de radio, tratando de provocar vocaciones científicas entre los miembros de la comunidad estudiantil, ¿qué te llevó a investigar sobre estos temas? ¿Qué te motivó? Bueno, a mí siempre me ha interesado, digamos, la parte de la arqueología, la parte de la historia. Entonces, al enterarme de la existencia de la astronomía cultural, que cuando yo comencé a trabajar en astronomía cultural era algo que tenía pocos años en el mundo. Es cierto. Y uno de los disparadores o motivadores de mi interés por la astronomía cultural es un trabajo de José Luis. Caramba. Con los Selknam. Sí. ¿Sí? Aunque parezca muy lejano, pero yo en los 90 di con tu trabajo sobre los Selknam. Me acuerdo que lo publicaste ahí en la publicación del Centro Estudiante. Sí, claro. Bueno, yo tengo contacto con esta publicación. Culpable. O sea que José Luis es el culpable de tu destino. Pero esto no fue por eso. Y realmente siempre me pareció fascinante. De hecho, hace algunos años hice un trabajo más que nada bibliográfico sobre los Selknam,
sobre los trabajos de Gusín, de Bridges, bueno, el tuyo, y lo publicamos en una publicación de astronomía cultural. Qué bueno. Yo creo que ese fue en parte el disparador, y después, bueno, mi interés por las culturas antiguas siempre me llevó a leer sobre el asunto, y cuando pude conjugar ese interés con la astronomía, creo que encontré mi lugar. Muy bien, muy bien. Esto da para otra entrevista específica. Específica, sí, sí. Nos estamos yendo por las ramas. Hoy te llamamos por el museo y mirá, ¿Dónde terminamos? Estamos con esto muy interesante. No hay problema. Volviendo al museo y ya para en el tramo final, por lo que nos contaste, esto de traer el meteorito Mocoví debe haber sido una cosa bastante ardua. ¿Es ese meteorito tu objeto preferido en el museo? O sea, el meteorito en realidad es uno de los objetos que más le gusta al público. Sí, porque obviamente nosotros dejamos que lo toquen, y tener un objeto es poderoso, encima, según los mocovíes. Que además es muy pequeño, y cuando uno lo agarra es tan pesado que a la gente le sorprende, y ya esa idea y esa fascinación que tiene todo el mundo con lo celeste, mostrar un objeto que cayó del cielo, digamos que es como fascinante. Ajá. ¿De qué nosotros tamaño? En el museo, no, tiene 3,5 kilos, pero en un volumen bastante reducido, es un poquito más grande que una mano, digamos. Ajá. Muy bien, muy bien. Una especie de bala de cañón. Sí, es más irregular, pero sí. Sí. Y después, bueno, en el museo tenemos muchos instrumentos muy interesantes que nos hablan de la historia de la astronomía aquí en La Plata, y bueno, en Argentina en sí hay instrumentos muy, muy interesantes, desde instrumentos pequeños a los grandes telescopios que tiene el observatorio. Claro, o sea que los grandes telescopios del observatorio que aún están en su lugar, ¿los consideras como parte del inventario del museo o parte del ya museo? A partir desde hace varios años ya están a mi cargo casi todos. Muy bueno esto. Se me ha ocurrido, porque nosotros acá tenemos un objeto de museo que es el astrolabio de Danjon número de serie 1. El primer astrolabio en serie construido. Yo siempre dije que ese instrumento tiene destino de museo, pero el museo lo queremos hacer acá. Básicamente Sixto te está preguntando qué te está sobrando, me parece. No estoy preguntando eso, sino que cuando el proyecto esté más encaminado o para encaminar el proyecto, ahí tenemos la excusa perfecta para que nos vengas a visitar un día. Sí, la verdad que me gustaría. A mí yo no conozco Tierra del Fuego y es un lugar que me encantaría conocer. Bueno, y más... Le armamos un circuito enseguida. Con esto que has contado, que has estado haciendo por lo menos una investigación bibliográfica sobre los Sheridan, creo que ya no hay nada no hay nada que lo impida. Que esperar. Nosotros tenemos un proyecto incipiente, pero más o menos pensado, armadito, con el municipio de Río Grande, que implica otras cosas más, pero incluía una pequeña sala de exhibición donde pensábamos colocar el astrolabio. Eso no sabemos si va a andar o no va a andar, pero ha surgido otra posible fuente de financiación, que es la empresa francesa Total. Entonces ahí tenemos que armar un proyecto un poco más armado, y creo que por ahí vamos a encontrar el momento para que vengas, para que conozcas Tierra del Fuego, la estación astronómica, y la radio. Y la radio, y la radio, obviamente. Y nos des una manito ahí para armar ese proyecto, a ver si conseguimos financiación para armar ese pequeño museo. Bueno, Sixto, la verdad que está interesante, nos hemos quedado sin tiempo, pero ya tenemos varias puntas para seguir en contacto en el futuro y para hacer alguna otra entrevista antes que se termine el tercer ciclo de Astrolabio. Bueno, perfecto, cuando quieran. Gracias, Sixto, un placer hablar contigo como siempre. Hasta pronto. Bueno, gracias, nos vemos. Muy amable, estábamos hablando con Sixto Benítez, el responsable del Museo del Observatorio Astronómico de La Plata. Hoy aprendimos mucho sobre
poco de astronomía y mitología mocoví. Vino así por la ventana, vino con el viento, ¿vio? Sí, Que yo le sí. dije que el viento nos iba a traer algo de cola. Muy bien, bárbaro. Así pasó, otra entrevista más aquí en Astrolab, ¿vio?